Hola muchachos, ¿cómo van? Espero hayan disfrutado mucho esa Semana Santa, que hayan paseado en la cocina, en el patio y que hayan disfrutado mucho. Vamos a continuar entonces hoy con los administradores. ¿Sí? Ya creo que terminamos el, el taller, ya retroalimentamos, entonces vamos a comenzar con el tema de administradores. Ah, bueno, muchachos, vamos entonces a mirar ahorita quiénes son administradores, ¿sí? Nos vamos a ir un poquitico de... espérenme un segundito. Aquí... ocultar controles de flotación, listo. Ok, entonces nos vamos a remitir al artículo 22 de la ley 222 de 1995. Eso ya es... nos salimos un poquitico del Código de Comercio. Entonces, me dice que administradores son el representante legal de una empresa, el liquidador, el factor o gestor, los miembros de las juntas o consejos directivos. Sí, entonces, esto aquí está en colores más vivos porque quería preguntarle, normalmente yo pregunto en clase si alguien sabe que es un factor o gestor, aunque eso está en las notas que yo les mando a ustedes, ahí me doy cuenta si alguien lee esas notas porque pues el que las haya leído las puede explicar. Entonces, normalmente el representante legal es la persona que representa una empresa. Sabemos que las empleadas son personas jurídicas y las personas jurídicas como tal no tienen forma de expresarse. Entonces, necesitan a un representante legal que, valga la redundancia, la represente. ¿Sí? El liquidador es también un representante de las empresas, es un administrador de una empresa, pero en vez de sacarla a flote, lo que busca es terminarla. Cuando la empresa ya empezó su declive, ya empezó a ir mal, empezó a irle mal y se está acabando la empresa, pues entonces lo que se hace es que se designa un liquidador. De hecho, en esas actas que ustedes van a hacer, van a colocar quién va a ser el liquidador en caso de liquidación. Eso es una de las cosas que debe ir en un acta de creación de una sociedad. Como acá. Emisión, disolución, enervamiento, reactivación, liquidación. ¿Sí? Entonces aquí por decir algo, aquí en esta parte de este artículo está diciendo quiénes son, quién va a ser el liquidador. Aquí está diciendo que para todos los efectos del que vayas a liquidar esta empresa debe ser la asamblea de accionistas. Entonces, en ese caso, la asamblea de accionistas tomaría la función de administradora, le arrebataría al representante legal, que es el que por naturaleza es el gerente, que es el representante legal acá, y entonces esa persona estaría, ese grupo de personas ya estarían tomando decisiones, pero ya no para sacar a flote la empresa, sino para liquidar. ¿Sí? El factor o el gestor. Un factor es una persona natural o jurídica que yo le encargo que me cree una sociedad. ¿Sí? Entonces, inicialmente las sociedades que están como en idea necesitan quien las venda. Pasa mucho en las sociedades anónimas, por decir algo. Las sociedades anónimas, cuando se van a crear, obviamente no hay accionistas. ¿De dónde va a sacar usted gente para que invierta en una empresa que no existe, que no tiene como posibilidades por ahora de arrancar? Entonces, ¿qué se hace? Se nombra un factor. Ese factor gesta la sociedad, empieza a crearla, empieza a vender la idea, empieza a hacer los estudios que tiene que hacer para vender esa sociedad. Y el gestor es una persona a la que se le encarga un negocio. Por ejemplo, Sara tiene un negocio de llantas en Pereira. Ella tiene una reencauchadora de llantas, ¿sí? Entonces necesita expandir su negocio hacia la costa. Y una persona se encarga, oiga, por su propia cuenta y riesgo,
de expandir el negocio de Sara allá. Esa persona es un administrador de ese negocio allá y a esa persona no es un representante legal, sino que es un gestor, porque lo que está haciendo es gestionando la empresa de Sara allá. Y los miembros de las juntas o consejos directivos. Las sociedades anónimas tienen que tener por obligación una junta o consejo directivo. En los demás tipos de sociedades es optativo de las sociedades. ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad de los administradores? Se las muestro ahí. ¿Sí? Desafortunadamente, una indebida administración puede llegar a convertirse en un delito y un administrador puede pagar con cárcel alguna de sus embarradas. ¿Sí? El artículo 200 nos está diciendo, perdón, dice que los administradores responderán solidariamente. Yo miro, sí. El artículo 200, ya volvimos al Código de Comercio, nos dice que los administradores van a responder solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasiona a la sociedad. ¿Recuerdan cuando hablamos de dolo o culpa? Dolo es la intención. Yo quiero sacar esta plata para mí y quedarme con esta plata. O culpa, yo hice un negocio pendejo en el que la sociedad perdió mucha plata, entonces tengo que... Culpa es sin culpa, ¿sí? Culpa es lo que nosotros decimos sin culpa. Entonces, los administradores van a responder siempre por los perjuicios que con intención o por descuidados, por dormidos, por no dejarse, por dejarse tumbar, le causan a la sociedad, ¿sí? O que le causen a los socios, no necesariamente a la sociedad, sino a uno o dos o tres socios a los que me rodeó por allá en un negocio, o a terceros, proveedores, cosas así de la sociedad, que lleguen a perder dinero por razón de una actividad, digamos, malintencionada o apendejada, pues, del administrador. Llámese como se llame, representante legal, liquidador, factor o gestor, o los miembros de juntas directivas. ¿Sí? Cuando entiende la ley que hay extralimitación en las funciones o que hay incumplimiento, cuando actúa por fuera de los estatutos. Entonces, miren, muchachos, en los estatutos se tiene que fijar muy claramente cuáles son las funciones que va a desempeñar el representante legal. ¿Sí? Entonces, ahí también tienen que quedar los límites del representante legal. Aquí ustedes ven facultades del representante legal, ¿sí? Facultades de la junta directiva, facultades del gestor, facultades, eso tiene que quedar muy claro, porque si no está claro, esta persona puede hacer lo que le dé la gana, ¿sí? Entienda, los límites de los administradores están en el acta de constitución de la sociedad. Por eso esa acta que ustedes están haciendo es tan importante, ¿sí? Y yo sé que todos han buscado modelos y en esos modelos van a encontrar que hay funciones de los administradores. Entonces ahí hay que ponerle, por decir, algunos limitantes, que el administrador o que el representante legal solo pueda contratar, digamos, hasta 100 millones de pesos. Por arriba de 100 millones de pesos, que necesite una autorización o de la junta directiva o de la asamblea o junta de socios, dependiendo de cómo es la sociedad, qué tan grande, qué tan pequeña es. Pero en ese caso, eso es una forma de ponerle controles a los administradores, ¿sí? Puede pasar que el administrador sea un socio y de muy buena fe, pero ¿qué tal si de pronto es un tercero y entonces salió aburrido con el socio y que entonces pague ahí por pendejo usted, ¿sí? Porque sale aburrido, como no tiene ninguna limitante, vende la sociedad, se va por allá bien bueno a Islas Caimán, allá donde le pusieron la plática de la venta de la sociedad, en un sitio donde no haya extradición para que no lo puedan traer a Colombia a responder por esa situación. Entonces, por eso es tan importante que a los administradores se les ponga, se les delimite claramente las responsabilidades, ¿sí? Porque es que la norma me está diciendo, ellos, lo único que me dice la norma es que van a responder solidaria e ilimitadamente de los beneficios que por culpa o dolo le causan a la sociedad, ¿sí? Es decir, haga lo que le dé la gana, ¿sí? Y me dice, mire, vamos a presumir que hay un incumplimiento, ¿cuándo? Se pasó de los estatutos, hizo algo que no estaba acá, ¿sí?
o incumplió. Decía aquí que eso no se podía hacer y aún así lo hizo. ¿Sí? Creo que solo nos alcanzó para esta diapositiva, entonces vamos a cortar y seguimos con la otra.